con los estudios del libro de Levítico. Sean todos muy bienvenidos. Damos la bienvenida a los que están a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Que esta noche sea una noche de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que estamos bajo la dirección, bajo la protección, bajo el cuidado de nuestro Dios. Y estamos viendo el estudio como Jehová mandó. Amén. Levítico capítulo 8. Vamos avanzando y como Jehová mandó, ¿verdad? Así que vamos a continuar en estos estudios y vamos a ir avanzando poco a poco, viendo cómo Dios ha ido y fue guiando, ¿verdad?, al pueblo de Israel. La enseñanza que le dio a Moisés para que el pueblo de Israel avanzara. Y en esta noche nos vamos a centrar, ¿verdad?, en estos versos que nos continúan en esta noche. Y vamos viendo cómo Moisés obedece lo que Dios mandó, ¿verdad? Y iremos por sección, viendo esto. Vamos viendo por sección este estudio. Entonces, el proceso en el que Dios va guiando a este pueblo, y cómo fueron sucediendo las cosas, ¿verdad? Los sacrificios en el día de la consagración. Primero la ofrenda por el pecado, luego el holocausto. Y bueno, y entonces vamos a ir poco a poco observando cómo primeramente en esta primera parte, Levítico 8 versículo 13, vamos a leer este verso primero y a partir del versículo 13 vamos a ir poquito a poquito viendo. Dice que después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y le vistió la túnica, le ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces aquí podemos ver que Moisés coloca la vestimenta sagrada sobre los hijos de Aarón, y ya estuvimos viendo semanas anteriores lo que simbolizaba la santidad, la dedicación del sacerdocio, ¿verdad? La dedicación también de todos los utensilios sagrados que había, ¿verdad? Que Moisés consagró todo. ¿Recuerdan con qué lo consagró? ¿Con sangre o con aceite? Con aceite. Lo ungió, ¿verdad? Con aceite. ¿Recuerdan qué significaba el aceite? El Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios. Entonces vamos a leer la segunda sesión, que es el de la ofrenda por el pecado, del versículo 14 hasta el versículo 17. Vamos a ir poco a poco. Dice: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló,
Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Y el versículo 17 dice: más el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, en estos versos, pues hemos visto, ¿verdad?, cómo Moisés sigue obedeciendo, sigue los pasos que Dios le había ordenado. Y todo él lo sigue en ese orden como Dios le había mandado que debía de hacerlo, ¿verdad? Entonces vemos que él no lo hizo todo en un solo grupo, sino que lo fue haciendo en un orden, ¿verdad? Aarón, luego a los hijos y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hemos visto, se llevaba un becerro, ¿cierto?, para hacer el sacrificio. Segundo, ponen la mano sobre el animal. La imposición de mano en los sacrificios aquí no solo era sinónimo de consagración, sino que también la culpa fue transferida de ellos al becerro, ¿cierto? No solamente la imposición de mano era para santificar o para purificar, sino que también era para transferir la culpa. ¿De quién? ¿Del animal a la persona o de la persona al animal? De la persona al animal. Entonces, al transferir la culpa de la persona al animal, entonces ahora ¿quién es culpable? El animal. El animal, entonces lleva la culpa del pecado. Entonces ese animal tenía que ser sacrificado, ¿verdad? Tenía que ser sacrificado, tenía que derramar su sangre. ¿Esto le recuerda algo? A Cristo Jesús. A Cristo. ¿En qué? ¿En qué recuerda a Cristo? Nuestros pecados y al final Llevó su sangre en la cruz. Llevó nuestra culpa, ¿verdad? Y Él derramó su sangre, ¿verdad?, por nosotros. Tercer resultado, este sacrificio purificó y santificó el altar, según el versículo 15, ¿cierto? Entonces, en cuarto lugar, la parte para Dios. La parte para Dios, aquí, lo mejor del animal era quemado ante Jehová. Según el versículo 16. ¿Lo han observado? La grasa, ¿cierto? Lo mejor era para Jehová. En quinto lugar, lo que no se presenta a Dios. ¿Qué es lo que no se presenta a Dios? El resto del becerro fue destruido fuera del campamento, según el versículo 17. Hemos observado los pasos que Dios Moisés, los requisitos que hemos podido observar acerca de estos versículos que hemos leído, del versículo 14 hasta el versículo 17. ¿Cierto? ¿Se nos queda? ¿O volvemos otra vez a hacerle un review porque aparte de esto
vamos a desarrollar, ¿verdad? Se lleva un becerro, se pone la mano sobre el animal y el resultado de este animal es que sacrifica, o sea que el animal es sacrificado y este sacrificio purifica ¿qué? El altar, ¿cierto? Entonces la parte importante del animal era entregado ¿para quién? Para Dios. Y luego la parte que no era importante, esa parte entonces no se entregaba para Dios, esa parte que era lo que se hacía. Se quemaba, ¿verdad? Se quemaba. Entonces, ¿qué tú haces con la mejor parte de tu vida? La mejor parte De ti, con lo mejor de ti. Ellos daban lo mejor, que era la cultura, para sacrificarlo a Dios. ¿Qué tú haces con lo mejor de ti? Lo que deberíamos hacer. igual a veces no hacemos. Y a veces no entregar más tiempo al Señor. entregar más tiempo. ¿Qué es lo mejor de tu vida? Lo que quiero no hago, es lo que no quiero siempre hago. ¿No? Sí, tenemos que examinar, ¿verdad? Meditar un poco qué es lo mejor de nuestra vida. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Los talentos, las habilidades. Porque hay muchas cosas, tenemos muchas cosas buenas. ¿Tú tienes muchas cosas buenas o no? ¿Eh? Dios ha hecho muchas cosas buenas en nosotros, ¿cierto? Y lo mejor, ¿y qué pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que dice que debemos de entregarle? Todo. Tenemos que entregar como sacrificio vivo en nuestro corazón. Obediencia. Todo en el altar, ¿verdad? Todo en el altar. Pero también pide algo específico de nosotros, nuestro corazón, ¿verdad? Hijo mío, dame tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Yo creo que si nos sacaran el corazón, nosotros terminaríamos ahí, ¿verdad? Ahí terminaríamos, ¿cierto? Si no lo cortan las arterias. Si nos arrancan el corazón o qué sé yo, si nos sacaran toda la sangre de nuestro cuerpo, el corazón dejaría de funcionar, ¿no? Porque ese es el motor, ¿no? de nuestra vida y es lo más importante que nosotros tenemos. Hay muchas cosas importantes, ¿cierto? Pero bueno, nuestro corazón tiene algo importante, ¿cierto? Porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, un órgano que se crea en un feto también. Exactamente. Entonces nosotros debemos de entregar lo mejor a Dios. De este sacrificio se le sacaba la grasa, riñones, la cosa más importante para quemarlo para Dios, ¿verdad? Como ofrenda grata al Señor. Entonces vamos a ver la vestidura, según Éxodo, versículo 28, 41, era una túnica de lino, cinturón y tiara o cinta. Túnica de lino, cinturón, una tiara o cinta, ¿verdad? Si quieren podemos leer Éxodo 28, versículo 41 y veamos cómo era, ¿verdad? Lo que Dios le había ordenado a Moisés. Entonces, ¿alguien lo puede leer? ¿Lo tienen por ahí? 41. Sí, verso 41 de Éxodo. Y con ellas vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Luego lo ungirás, los consagrarás y los santificarás, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Amén. A fin de que
que sirva, ¿verdad? Entonces observamos ahí esta parte importante de la vestimenta del sacerdote. Y vimos lo que significaba, simbolismo de cada una de ellas. Entonces, en el versículo 15, nosotros encontramos cómo Dios le ordena a Moisés para santificar, ¿verdad? Para que santificara. El altar era santificado a través de un sacrificio, ¿cierto? O sea, que antes Moisés había purificado todo, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de hacer, lo unió todo, ¿no? Como parte de apartarlo para el servicio del Señor. Porque eso es lo que significaba, ¿verdad? Apartar. Y aquí en el versículo 15 nos podemos fijar en la santidad, o sea, en el valor que tenía el sacrificio de este animal. Versículo 15, nos podemos fijar aquí que dice, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Repite varias veces la santificar, ¿verdad? Santificar. Y lo que nos llama la atención es que quien está haciendo el primer sacrificio no es Aarón. Lo han observado. Si Aarón es el sumo sacerdote y Dios lo ha escogido para que él sirviera, para que él presentara, para que él hiciera los sacrificios, no es Aarón quien está haciendo aquí este sacrificio. ¿Quién es el que está santificando a Aarón? Moisés. Es Moisés, ¿cierto? O sea que el primer sacrificio que se hace no es Aarón que lo hace, sino es Moisés que lo hace. Porque él es a quien Dios le ha dado la ordenanza para hacer todas las cosas. David. Lo hace Moisés porque él es el intermediario entre Dios y el hombre, y como era la primera, cuando se tenía que hacer, se lo tenían que enseñar, ¿no? No iban a poner a uno y ya, a sacrificio. Aquí se lo tenían que enseñar. Y como el único intermediario era Moisés, pues como él. Y también es estuvo 40 días en comunión con Dios, ¿no? Entonces, ni Aarón no estuvo nadie más que él. Entonces, él es el que tenía como las ordenanzas expresas, así como Juan el Bautista hizo el bautizo de nuestro Señor. Y luego que empezó su ministerio, pues así tenía que consagrarlo para que Aarón empezara su ministerio. Así es. Entonces, ¿ven la responsabilidad que hay para adorar a Dios? O sea que quien ofrece sacrificio a Dios tiene que estar bien preparado para poder preparar a otras personas, ¿cierto? Sí, y Moisés estaba lleno del Espíritu de Dios. Lo dicen las Escrituras. Y recuerdan que Dios hace reunir la congregación y eligen 70 personas. Y Dios saca del Espíritu que hay en Moisés para repartirles a estas 70 personas para que ellos pudieran servir en el pueblo de Israel. ¿No? Eso antes de purificar a esta gente, a los sacerdotes.
O sea, Moisés aquí empieza a hacer este sacrificio. Y escucha lo que sucede cuando Moisés santifica el altar. En esa época, un altar era símbolo de muerte. O sea, allí se mataban, ¿no?, animales. O sea, símbolo de muerte. Pero en este caso, cuando Moisés hace esta ceremonia, ese altar se convierte en ¿qué? En un símbolo de vida. Símbolo de vida, ¿no? O sea que, qué bonito, ¿verdad? Que algo que significaba muerte, ahora es algo que significa vida. Cierto que da vida. ¿Cómo apunta esto a la cruz del Calvario? ¿Cómo apunta? Cristo nos reconcilió. Cristo nos reconcilió. ¿Qué más? Si tenemos fe en Él, nos da vida. Y vida abundante. Tenemos fe en Él, creemos en Él, nos da vida perfectamente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Fue sacado fuera. Fue sacado fuera. ¿Qué más? Podemos Se ver. rasgó el velo, eso quiere decir que está el acceso a lo más altísimo, y como que no sé, Tuvimos acceso. Sí. Pero este altar, mira, fíjate, observen la figura. Ese altar, ¿cómo apunta a Cristo? Cordero. Él es el Cordero de Dios. El sacrificio, porque no sacrificaron. El sacerdote también. Él es sacerdote. Fíjate el altar, fíjate en la cruz. Fíjate en el altar y observa la cruz. Si el altar antes era lugar de muerte y ahora es un lugar de vida, eso apunta a eso. La cruz romana, ¿qué simbolizaba la cruz romana? Castigo severo. Muerte. Igual que ese altar, que antes significaba también muerte. Y ahora la cruz, ¿qué significa después del sacrificio de Cristo? Vida. Vida. Ahora miramos a la cruz, ¿verdad? Porque ahí hay vida. Entonces, ¿qué relación tiene el altar con la cruz? ¿Cómo lo podemos relacionar? un sacrificio de vida, Lo que era muerte se convirtió en vida. un sacrificio de vida eterna. ¿Cierto? O sea que ese altar podemos decir que representaba, apunta a la cruz. ¿Cierto? Apunta a la cruz. Así como el Cordero apunta a Cristo. Así como ese sacerdote apuntaba a Cristo. Así como Moisés también era un tipo de Cristo. Ese altar también era un tipo de esa cruz donde tenía que morir nuestro Señor Jesucristo. Para entrar a la tercera parte del estudio, vamos a leer de versículo 18 hasta el versículo 21. Y observemos de qué trata. El versículo 18 hasta el 21. ¿De qué trata? Dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés
la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces esto trata sobre el sacrificio del holocausto, que se hizo para la celebración. Hemos aprendido que el holocausto es todo en el altar. ¿Recuerdan en la primera ofrenda que nosotros estudiamos? Levítico capítulo 1. Todo sobre el altar. Pues esto es lo mismo. O entrega total a Dios. El holocausto indica la entrega completa por parte de Aarón y sus hijos. O sea, este holocausto era por ellos, por Aarón y por sus hijos, queriendo decir que ellos se entregaban completo al servicio de Dios. Entonces, las diferencias entre los dos sacrificios que Moisés hizo, ¿cuál sería la diferencia en esos dos animales? Ha matado, hemos leído en estos versos que ha habido dos sacrificios. Uno primero para purificar el altar. Y se ha ofrecido todo a Dios. Y se ha ofrecido todo. Y ya, la sangre echada. Primero la sangre rociada del altar y la grosura ofrecida para Dios, y luego el resto del cuerpo fue quemado. Pero que ahora aquí es todo. El primero es para reconciliación, o sea, como para la expiación y como el perdón. Y este es símbolo de que se entregan completamente. El ministerio. Exactamente. Yo no entendí a Willy Santos. No entendí lo que Lo había dicho que ha sido ofrecido todo a Dios. Sí. En este. Una entrega total. Sí. Sin embargo, en el otro solamente fue la parte más importante del animal. Pero ahora, aquí nos sacaron la parte importante. Aquí, todo, hasta los intestinos. Viste que antes quemaron todo, los intestinos, la carne y todo lo quemaron fuera. Solamente en el altar echaron la grosura. Pero ahora no sacan la grosura. Ahora, hasta los intestinos son lavados y quemado toda la carne sobre el altar. Entonces todo y la pata. entrega total, ¿verdad? Entonces, en resumen, Moisés trae el becerro para la ofrenda por el pecado y el primer carnero para el holocausto. Tanto Aarón como sus hijos ponen sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y además hacen igual que si fueran a ofrecer una ofrenda por el pecado. Entonces, esto es lo que podemos observar aquí, ¿verdad? En estos versos. Moisés quemó todo el carnero, según el versículo 21, como una ofrenda especial presentada al Señor. Y es interesante ver que Moisés, quien está haciendo estos sacrificios, ¿cierto? El becerro y el carnero. Es Moisés quien lo está haciendo. ¿Por qué ustedes piensan, aparte de lo que hemos visto,
que es Moisés que lo está haciendo. Aparte de que Moisés está bien consagrado, ¿por qué ustedes piensan que Moisés es que tiene que hacer esos sacrificios? Porque uno no se puede salvar a sí mismo, ¿no? Porque eso de Aarón y toda esa gente no se pueden limpiar solo. Está verdad. Y también para que ellos fueran instruidos cómo hacerlo. Y cuando saliera mal, como salió mal, no digan, ay, que nosotros no sabíamos, nosotros nadie nos enseñó. A mí me pusieron aquí. Moisés lo hace bien todo. A la hora que ellos le tocan, no lo vamos a ver, no lo hacen bien. Es que Moisés es como lo que hizo Jesús para nosotros, el camino, el que va adelante para que nosotros podamos andar por ahí. Entonces, lo mismo sucede con Aarón y su descendencia. Moisés va adelante representando a Dios y ellos tienen que ir haciendo lo que Moisés haga adelante. Muy bien. Entonces vimos que ellos no lo pueden hacer, Aarón y sus hijos no pueden hacerlo, ellos no pueden hacer sacrificios por ellos. ¿Y en qué nos representa eso a nosotros? ¿Sí? Y ahí mismo a la siguiente pregunta. ¿En qué nos representa eso a nosotros? La primera parte es que no había otro más indicado que Moisés para hacer el sacrificio, porque había una responsabilidad en él desde que Dios le dijo a él, ve a sacar al pueblo de Egipto. Cargaba una responsabilidad que Dios puso sobre él para llevar al pueblo. Luego, pues, todo tenía que hacerlo perfecto, primeramente porque era para Dios, y después porque tenía que ser ejemplo para los que estaban allí. Como decía Ada, ellos no podían después decir que no enseñaron bien cómo hacerlo, porque ya Moisés le había enseñado, Dios le había dado instrucción a Moisés cómo hacerlo, y ya Moisés pues tenía que seguir esa ordenanza. Ahora, la otra que tú decías que... ¿Cómo nos representa a nosotros? Pues nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos, tiene que haber un salvador, por eso vino Jesús. Entonces ve, Moisés es quien tiene que hacer el sacrificio porque no lo podían hacer ellos mismos por ellos. Igual que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un salvador, alguien superior, alguien que no tenga relación con el pecado. ¿Cierto? Entonces Moisés está santificado. Moisés puede santificar a esas otras personas, a Aarón y a sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Entonces, nos vemos nosotros también ahí reflejados, vemos a Cristo, ¿verdad? Puro, sin pecado, para acercarnos a Dios. La cuarta parte, el carnero de la consagración. Levítico capítulo 22, verso 22 al 27. ¿Seguro? Capítulo 8. No duda. 8:22. 8:22 Será 8. 8. Ahí es. Creo que ahí. Será 8. 22 al 27. El segundo carnero. Dice, después hizo que trajeran al otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oveja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre
sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaban delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Verso 27 dice, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Aquí hay una gran enseñanza en estos versos. Hemos visto cómo él hace acercar a Aarón y a sus hijos y hace este procedimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué? La sangre tiene que untarla en la oreja derecha, no en las 2 orejas. Pulgar derecho, no en los 2 pulgares. Tanto de la mano como de los pies. ¿Le llama la atención algo? ¿Ahí? Sí, me llama la atención realmente la oreja. Y es que yo no miro la oreja, sino el oído. Y yo creo que es el poner atención y escuchar la voz de Dios. Entonces, eso es lo que le llamó la atención a Jacob. ¿A ustedes más? ¿Quién más le llamó la atención? Aquí. Lo de la derecha, que era el dedo derecho, o sea, el dedo derecho, la oreja derecha, la paletilla derecha. Vemos que en Apocalipsis el Cordero toma de la diestra, los sellos, porque la diestra de Dios es siempre, en los Salmos también dice, me mantendrá con su diestra de justicia. Es que la diestra es como la justicia, o no dices la izquierda, no siempre dice la diestra o la derecha. La responsabilidad total. La responsabilidad. ¿Qué más le llamó la atención en estos versos? ¿No le llamó la atención nada? Que puede ser la izquierda. A mí ahí yo me quedé atascado, y porque la derecha y la izquierda, pero luego lo miraré. ¿O podía ser en la dos? Vale. Entonces observamos, ¿verdad? Estos detalles aquí. Derecho, oído derecho, mano derecha, pie derecho, espaldilla derecha, ¿verdad? Entonces, ese segundo carnero es el de las consagraciones, según el mandato recibido en Éxodo 29. El carnero de las consagraciones es mencionado 7 veces en el Antiguo Testamento y siempre en este mismo contexto. Siempre igual. Para muchos estudiosos bíblicos, este sacrificio es una ofrenda de paz, según el versículo 29 y 31. Aunque es diferente a la descripción, o lo que está descrito en Levítico 3, tiene en común que se comparte la carne del animal. La carne se compartía. En el versículo 24 vamos a observar aquí. Versículo 24. Y vamos a hacer una pregunta aquí.
¿Por qué solo un lado de los sacerdotes fue consagrado como si su lado izquierdo quedara contaminado? Esta pregunta se la hacía Juan Calvino. ¿Por qué? Solo un lado pareciera que quedaba consagrado y el lado izquierdo no. ¿Por qué piensan vosotros? Eso por lo que he dicho antes, que siempre es la diestra de Dios o la derecha, no sé por qué. En los salmos en Apocalipsis siempre dicen, cogió el rollo de su diestra, o en los salmos cita, Susténtame con tu sustentamos su diestra. diestra de poder, porque la derecha siempre, como has dicho, que significaba. Sí, una responsabilidad total, Y como el todo de... Sí, y como juicio también, justicia, la derecha. Poder, autoridad. Poder, autoridad. Es como el centro. En el Nuevo Testamento leemos que Dios le dijo, bueno, y a un salmo que dice, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros, ¿verdad? Y dice, toda autoridad le fue dada, ¿cierto? A Él. Entonces el lado derecho representa fuerza, autoridad y bendición. La diestra de Dios, en Salmo 16, 11, siéntate a mi derecha hasta que ponga a mis enemigos a tus pies. El Salmo 110, verso 1, también encontramos la oreja derecha para oír y obedecer a Dios. Pulgar derecho para servir y hacer lo que agrada a Dios. Dedo gordo derecho de los pies para ir por los caminos de Dios. Con esta autoridad. Por este motivo, vuelvo a repetir, la oreja derecha era para oír y obedecer a Dios. Eso era el significado. El pulgar derecho para servir y hacer lo que agrada a Dios. Y el dedo gordo, el final de los pies, derecho de los pies, para ir, o sea, para caminar por los caminos de Dios, no de diablo. Esto era lo que significaba, era por eso era que Moisés estaba haciendo este ritual, poniéndole la sangre de este segundo carnero. Bueno, eso en medicina también. Los que estudian el cerebro dicen los dos hemisferios, el lado izquierdo, como que aquí están todas partes de cálculo, tiempo, todo eso, pero el lado derecho significa como el mundo espiritual, los sentimientos. Entonces, como es la oreja derecha, ¿verdad? Bueno, el sí. hemisferio derecho. Sí, nosotros permanecemos en la derecha, ¿no? Ah, Izquierda, la dejamos. A la derecha. No hay nada como política ni A nada. lo de la derecha. ¿Cuál es el proceso para la consagración de Aarón y sus hijos a Dios? Es una pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo lo aplicaría a tu vida? La primera pregunta, ¿cuál es el proceso para la consagración de Aarón y sus hijos a Dios? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hizo eso todo en un solo día? En un día, claro. Mucho paparazzi, ¿no? Porque estaba todo en la congregación. Un día de consagración. Sí, que por la mañana también le da tiempo, no faltan los dos. ¿Recuerdan cuáles fueron? Estaba con agua. ¿Cuál es el proceso para consagrar a Aarón? ¿Lo recuerdan? ¿Podrían mencionar algunos?
El proceso, primero lo bañó, Claro, sí. le puso ropa, Sí. Y lo vistió conforme al hermano. Y después aceite. Aceite con todo. luego le vació aceite por la cabeza, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros pasos? Consagró el Un animal, becerro, expandió la sangre alrededor del altar. Sacrificio de expiación, sacrificio de expiación, sacrificio de consagración y un sacrificio de paz o dedicación a Dios. Moisés lo dedicó a Dios con este último carnero. Entonces, ¿cómo lo aplicaría a tu vida? ¿Cómo lo aplicaría? ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestra vida? Es un proceso, ¿verdad? Un proceso. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Cuando tú aceptas el llamado de Cristo, luego, ¿cuál es el segundo paso después de que tú aceptas a Cristo? El bautizo. Eres bautizado, ¿verdad? Eres bautizado. Porque cuando tú aceptas a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego eres bautizado. Y luego entonces Él empieza a hacer un proceso en ti, a cambiarte, a ponerte ropa nueva. Y luego, ¿qué más? Adam, a ver. Yo digo que en Jesús es más fácil, más rápido que con Moisés, porque cuando uno pone su fe en Jesús, Él te lava con su sangre y te unge con el Espíritu Santo y hace la satisfacción con Dios, que es expiación, te perdona. O sea, de una, así. O sea, eso es, dice que el Espíritu como el viento, como el agua, que no se puede ver. Y no como Moisés, que tú no puedes durar todo el día. Y luego entonces la otra parte nos toca a nosotros, comprometernos con Dios, entregarnos todo lo que tenemos, si es la juventud, las habilidades, las capacidades. Entonces, para ser creyente no es empezar en la capacidad, porque Shakira canta muy lindo, o todas las que cantan, esos son capacidades. Y una cosa es un don espiritual. Entonces, no puedes tener un don espiritual si no eres lavado, ungido y perdonado. Y muchas veces la gente quiere un compromiso por los talentos que tenemos. Y hay un proceso y empieza con esa obra que hace el Espíritu Santo que nos lava con la sangre de Cristo, que nos separa, que nos hace que seamos aceptos en el cielo, nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y luego me toca a mí comprometernos. O sea que podemos vernos reflejados ahí, en ese proceso que Moisés está haciendo con Aarón y sus hijos. ¿Te ves reflejado ahí? Y aún, como dice Ada, no sé, es más fácil, porque Moisés tuvo que hacerlo físicamente. Y es que ahora lo hace Jesús por nosotros, no lo hacemos nosotros. Solamente nosotros obedecemos. Es la única parte que tenemos que hacer. O sea que fíjate, todos los pasos que Moisés hizo con Aarón, Jesús lo hace con nosotros cuando nosotros le aceptamos a Él. Se iba a decir que nosotros seríamos como Aarón, ¿no? Nos tenemos que Todo entregar eso pasa. y Él es el sumo sacerdote que nos lava. Sí. Porque toda persona que acepta a Cristo Jesús A tu mano. es llamado a ser sacerdote. Sí. A ser sacerdote. O sea, tú eres llamado a ser sacerdote. Santo y sacerdote, Santo, separado. apartado, separado para Dios. Y además, escucha lo que dice las Escrituras, que lo que de gracia recibiste, de gracia, tiene que dar. Ahora, ¿qué tú has recibido de gracia? La salvación. La salvación, ¿no? Has recibido la salvación. Los dones espirituales. Donde la cura puede orar Exactamente. y curar a los demás. Exactamente. Entonces, tú tienes que dar
dar lo que tú has recibido. O sea que nosotros tenemos un llamado y nosotros estamos llamados a practicarlo, a hacerlo. ¿Lo está haciendo? No. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos siendo sacerdotes? No. ¿Estamos obedeciendo como Aarón y sus hijos obedecieron? Escucha, hay una gran enseñanza, porque cuando entremos en el capítulo 10, es tremendo lo que pasa ahí cuando no obedecemos, cuando no cumplimos con la ordenanza que Dios nos ha dado a nosotros. O sea que cada uno de nosotros tenemos un llamado y hemos sido lavados, ungidos, perdonados, expiación de los pecados. Cristo hizo expiación por nosotros, santificación de Dios, compromiso, ¿verdad? Ellos se comprometen con Jehová a través de este holocausto, ¿verdad? O sea que todo eso que Moisés está haciendo y ese compromiso que adquiere Aarón con sus hijos, todos nosotros también hemos adquirido un compromiso cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Paco, ¿iba a decir algo? Sí, cuando tú hablaste de que todos tenemos un llamado, y yo creo que hoy en día hay muchas confusiones en las iglesias con el llamado, y siempre cuando se habla de llamado estamos pensando en tarima y multitudes. Y eso es, no sé si es la idea que se tiene, porque yo tenemos hermanos, ¿no? Hermanos de sangre, ¿no? Que lo he escuchado hablar sobre el llamado que Dios le dio y lo que piensan es que Dios me mandaba a las naciones. Una vez una chica colombiana, estuve hablando con ella aquí en Tudela y me dice, yo tengo un llamado y Dios me mandó a predicar a las naciones. Y yo lo que le dije, hermana, ¿y tú has predicado en tu hogar? ¿A tus familias te has predicado? Porque a veces pensamos en tarima, en multitudes, en micrófonos. Y el llamado, Dios nos ha hecho un llamado, pero tenemos que empezar con nuestro hogar. Así es. Empezar con algo sencillo, tan sencillo como hablar de la palabra a una persona. Yo me iría más cerca, empezar en nuestro hogar, conmigo mismo, porque es ahí, porque yo tengo que empezar conmigo, ¿verdad? Conmigo mismo. O sea, Moisés estaba santificado y él pudo santificar a los demás. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Mi responsabilidad, mi compromiso, ¿verdad? Con Dios. La quinta parte, un becerro. Y esto es un becerro, no un verso. El verso 27. El verso 27. Tengo en mi mente el becerro. El verso 27. Y este verso es muy importante. Dice el verso 27, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. O sea, ¿qué fue lo que puso en las manos de ellos? En los versículos anteriores nosotros leímos que cogió una tortilla, ¿cierto? Hecha de aceite, sin levadura. Se la puso en la mano, pero hay más cosas que le puso en la mano de ellos. Hay más cosas que le puso. Le puso grosura. Le hizo mecer, ¿verdad? Léelo, Jacob. ¿Qué fue lo que le puso? La espaldilla derecha. Y la espaldilla derecha. ¿Tomó qué? ¿Qué fue lo que tomó?
grosura, la cola, la altura, la grosura y las partes importantes del animal la tomó y se la puso en la mano de Aarón y de sus hijos. Oye, aquí dice cola. Sí, porque en la cola los animales tienen mucha grasa. Sí. Por eso, La cola es la terminación de la columna. por Sí. eso que me gusta la cola. Entonces, se la pone en la mano, las cosas importantes que era para presentársela a Dios. Y la mecen. ¿Sabe lo que representaba mecerla? Mecerla delante de Dios. ¿Cierto? Delante de Dios. Ofreciéndosela a Dios. Pero cuando ellos estaban meciendo, también estaban ofreciendo también su vida. Moverla. La mano era mecerla así, con la mano, ¿verdad? Para presentársela a Dios. Y recuerdan lo que esto significaba, ¿no? A mecerla era algo horizontal, una relación personal tuya con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba haciendo. Entonces, poner todo en sus manos también indica que Aarón y sus hijos tomaron la autoridad para realizar los actos sagrados. Este hecho de transferencia les daba el poder de actuar en nombre de Dios y llevar a cabo las funciones sacerdotales. A través de este gesto, Dios delegó a los sacerdotes la capacidad de interceder por el pueblo y de ofrecer sacrificios y oraciones por el pueblo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué Dios ha puesto en tu mano? a través como refleja Moisés, los sacrificios y todo ha puesto en las manos de la iglesia hoy, lo que ha hecho con Moisés a través del Aarón. Amén. Tenemos Una autoridad, gran poder. responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad ha puesto en nuestra mano. También tenemos nuestros hijos. La responsabilidad de la iglesia, nuestros hijos, la familia. Amén. Yo no sé si se espiritualiza. Y la responsabilidad de evangelizar a los demás, porque el pueblo de Israel fue llamado para ser ejemplo, para ser luz, para anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Sin embargo, ellos no cumplieron y Dios le dice, voy a traer un pueblo que sí va a obedecer, un pueblo que sí va a cumplir las funciones. Y a través de Cristo, ¿verdad? De Jesús, nos ha dado autoridad sobre la vida y el servicio cristiano. En Mateo 28, versículo 18 hasta el versículo 20 está la gran comisión. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, somos capacitados para llevar a cabo la misión de Dios en la tierra. Esto significa que Aarón y sus hijos estaban siendo responsables por lo que se les había confiado. Entonces debían obedecer lo que Dios mandó con precisión, sin tomar atajos o hacer las cosas a su manera. Todo lo que tenemos, la salvación, talento, dones espirituales, capacidades, familia, posiciones y todo lo que somos debe estar dispuesto para el Señor, para decirle, aquí estoy, por completo, ¿verdad? Todo en completo. No se trata solo a Dios, a veces, en contexto idóneos, cuando nos viene bien, sino de entregarnos completamente a su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida, siendo buenos administradores de lo que se nos ha dado, de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Así como los sacerdotes, la aplicación ya para terminar, para concluir, como los sacrificios fueron
un medio para consagrar y purificar tanto a Aarón como a su hijo para el servicio sacerdotal. El sacrificio de Cristo nos purificó a cada uno de nosotros, los que hemos recibido, ¿verdad?, a Cristo como nuestro Salvador. Jesús nos ha dado autoridad sobre la vida y el servicio cristiano. Mateo 28, de 18 hasta el 20. Y todo lo que tenemos en nuestra mano nos ha sido dado, aún estar aquí el día de hoy, ¿verdad? Y todo es para la gloria del que nos amó. ¿Quién te amó a ti? Jesús. Amén. Y todo es para la honra y para su gloria. Pues que Dios nos bendiga en esta noche, que este estudio nos haya servido de mucha bendición. Ojalá que hayamos podido aprender, ¿verdad?, de que eso que Moisés estaba haciendo allí a aquel tiempo, hoy nos representa a nosotros a través de Cristo Jesús, y que también nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ofrecernos por completo al servicio del Señor, santificado, purificado, lavado, ¿verdad?, con agua limpia, a través de nuestro Señor Jesucristo, y podemos acercarnos a Él. Y nos termina con una oración. Pero no te puedo comentar algo. Sí. Comento, un hermano una vez me ha dicho que donde él estaba congregando, lo ensinara a él que si él no estuviera bajo ayuno, oración, eso, Dios no podría operar, Dios no podría obrar. Entonces, aquí por un estudio de eso nos vemos que nada no depende de nada de nosotros, ha sido hecho por Cristo. Si nosotros creemos en nuestro corazón, tenemos el poder, tenemos la gracia de Dios para orar y bendecir, y todo será hecho por Él, no por nosotros. Entonces se quedaba atado porque pensaba, no, esta semana no, yo todavía no oré, no me ayuné, no me consagré, entonces no puedo orar, no puedo... Estaba apartado de Dios. Sí, lo pensaba así, un pensamiento que es un poco contrario a la palabra. La palabra, el ayuno, la oración nos hace estar fuerte, ¿verdad? Lleno del poder del Espíritu Santo, pero porque yo no lo haga en una semana o en un mes que yo no ayune, no quiere decir que voy a estar más débil. Debo de hacerlo. Nos debilitamos para nosotros como cristianos, pero nos debilitamos, pero hombre, debemos de ejercitarnos y llenarnos de tener esa búsqueda del Espíritu Santo para poder vencer al enemigo. Si no, no vamos a vencer. Si no ora, si no escudriña la Escritura, si no hace ayuno, no vas a poder vencer al enemigo. La tentación, va a caer en las tentaciones. De hecho, tu mente va a estar siempre pensando en las cosas del mundo, en hacer la maldad, ¿no?, en practicar, en qué. ¿No le pide como oración?